Me apresuraba para firmar un contrato cuando el asistente de mi esposa me llamó, exigiendo que recogiera un café y se lo llevara a la oficina. Le dije que tenía algo urgente que atender y me negué. Lo que no esperaba era que, cuando regresé a la oficina con el contrato firmado en la mano, mi esposa tomara una taza de café y me la arrojara a la cara delante de todos. Everard Stephens, casi haces que maten a Edward Delgado. Esta mañana tuvo una bajada de azúcar y te suplicó que le trajeras un café para salvarle la vida, y tú simplemente lo dejaste sufrir. El café empapó el contrato que tanto me había costado conseguir. La bajada de azúcar de Edward no iba a matarlo, pero si yo no hubiera firmado ese contrato y ganado mi bono, mi madre moriría. Levanté la vista hacia mi esposa. Antes de que pudiera decir una sola palabra para explicarme, rompió el contrato en un ataque de furia. El trato se cancela. Me aseguraré de que no veas ni un centavo de ese bono. Considéralo una lección. Mientras observaba cómo el contrato que casi me había costado la vida conseguir se convertía en confeti, algo dentro de mí se enfrió. Marcia Harding, divorciémonos. El rostro de Marcia se quedó congelado. Luego una ola de furia, aguda e indignada, inundó su expresión. Arrugó lo que quedaba del contrato en una bola y me lo lanzó a la cara. Everard, te dan 1 centímetro y tomas 1 kilómetro. ¿No fuiste tú quien se equivocó primero? Mi propio temperamento se encendió, y mi voz salió más dura que antes. ¿Equivocado? ¿En qué exactamente me equivoqué? ¿Tienes idea de lo que hizo falta para cerrar este trato? Pasé días y noches al borde del colapso, quemando taza tras taza de café a las 2 de la madrugada, rehaciendo cada defecto. Lo di todo por este trabajo. Puse tu empresa por encima de todo. Organicé la reunión, traje al socio a la mesa, firmé el contrato. Todo para mejorar tus cifras. ¿Y qué hiciste tú? Lo destruiste todo por una simple bajada de azúcar de un asistente. Te aseguraste de que no pueda cobrar mi bono. Mi madre está ahora mismo en una cama de hospital esperando ese dinero para pagar sus gastos médicos. Desde que me casé con Marcia, su padre había insistido en que dividiéramos todo 50-50, porque yo no era rico. Pero Marcia nació en una familia adinerada. Sus padres estaban convencidos de que yo la estaba usando para escalar socialmente, así que, para mantenerme a raya, exigieron que mantuviéramos nuestras finanzas completamente separadas. Después de que mi madre enfermara, nunca toqué ni $1 del dinero de Marcia para su tratamiento. Así que trabajé el doble, me lancé a cada trato que pude encontrar, y el contrato que casi me había costado la vida traer a casa acababa de ser hecho pedazos como si no valiera nada. Después de que mi voz resonara, todos los colegas en la sala me miraron con una expresión diferente. Los susurros se extendieron por la oficina. ¿Qué? ¿Everard se está matando trabajando solo para pagar el tratamiento de su madre? Si eso es cierto, entonces lo que hizo la señora Harding está completamente fuera de lugar. Sigue siendo su esposo. Esa es su suegra la que está en ese hospital. Ustedes no saben ni la mitad. Ella prácticamente adora a ese pequeño asistente. Incluso comparten un sofá para dormir a veces. Shh. Baja la voz. Cuanto más oía Marcia, más enfadada se ponía. Su delicado rostro se oscureció como una tormenta que se aproxima. Estaba convencida de que yo había hecho todo esto a propósito, que me hacía la víctima para poner a nuestros compañeros en contra de Edward. Porque en el momento en que Edward escuchó esos susurros, se encorvó y se inclinó ante mí. La culpa y la vergüenza estaban escritas por toda su cara. Su expresión lastimera y herida hacía parecer que yo era algún tipo de monstruo. Lo siento mucho, Everard. No quise tener una bajada de azúcar justo en ese momento. Si hubiera sabido que tenías algo importante que hacer, nunca te habría pedido que me trajeras ese café. En cuanto las palabras salieron de su boca, se dio la vuelta y salió corriendo, con aspecto devastado. No miró por dónde iba y se cayó por las escaleras. Marcia gritó. Luego se giró y me abofeteó en la cara. «Everard, nunca pensé que un hombre adulto pudiera ser tan manipulador. Tu madre tiene una enfermedad común. No es ni de lejos tan grave como la estás haciendo parecer. Estás haciendo esto a propósito, haciéndote la víctima para ganar simpatía. Ya que te gusta tanto hacerte la víctima, te daré lo que te mereces. Con efecto inmediato, quedas degradado». En cuanto Marcia terminó de regañarme, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Caminó rápido, como si cada segundo lejos de Edward lo pusiera en peligro mortal. Levanté la mano y toqué el lugar donde me había golpeado.
Una fina línea de sangre apareció donde sus uñas recién manicuras habían roto la piel. Siempre lo decían en la televisión, y ahora sabía que era verdad. Incluso el amor más profundo no podía resistir el desgaste del tiempo. Tarde o temprano, dos personas que una vez se adoraron podían mirarse y sentir nada más que disgusto. Los susurros en la oficina llegaban en oleadas. Lo tiene difícil. Se casó con una familia rica, y aunque nunca haya querido escalar socialmente, el mundo igual le puso esa etiqueta. Lo que hizo la señora Harding fue despiadado. Un empleado que se mata trabajando no puede competir con un tipo que sabe pestañear y hacerse el indefenso. Todo por una taza de café. Ella destrozó el contrato que él consiguió con tanto esfuerzo y luego lo degradó además. Si yo fuera él, también me divorciaría. Al escuchar los chismes, no sentí la vieja frustración ni el dolor familiar, porque ya había terminado con Marcia. El divorcio que había exigido no era un farol. Salí silenciosamente entre el mar de murmullos. Carl Fox, lo más cercano que tenía a un verdadero amigo aquí, dio un paso adelante y me rodeó los hombros con un brazo. «Oye, amigo, ¿estás bien? Vámonos juntos. No tenemos que aguantar esta mierda». Dejé escapar una risa amarga. ¿Irnos? ¿Tú? Tienes a tus padres que cuidar y a tus hijos que alimentar. Los trabajos no están cayendo del cielo ahora mismo. Quédate, baja la cabeza y gana tu sueldo. Volví a mi oficina. En cuanto la puerta se cerró con un clic, mis ojos se pusieron rojos. Solo llevaba unos días con el ascenso. La silla ni siquiera se había calentado, y ella ya me estaba echando. Mi madre estaba en una cama de hospital. Necesitaba dinero para el tratamiento. Apenas había terminado de pensar eso cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. En la pantalla aparecía el número de su médico. «Señor Stevens, necesita venir al hospital. Ahora mismo. Su madre insiste en que le den el alta. Dice que no quiere ser una carga para usted. Ni siquiera me detuve a recoger mis cosas. Simplemente corrí. Cuando abrí la puerta de su habitación, tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. En cuanto me vio, se secó rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. «Aquí estás, cariño. Mamá se siente mucho mejor ahora. Puedo irme a casa. Mamá, no me mientas. Tu condición está empeorando. No hay forma de que puedas salir del hospital. Cariño, tenemos que afrontar la realidad. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Solo ayúdame con los papeles del alta, ¿sí? Quiero ir a casa y cocinarte una comida de verdad. Tonto. Hoy es tu cumpleaños». Levantó la mano y tomó mi rostro entre sus palmas, su mano cálida contra una piel hundida por demasiadas noches sin dormir. Sus ojos se enrojecieron de nuevo. Al final, no pude discutir con ella. Firmé los papeles y la llevé a casa. Nos detuvimos en el mercado de camino y cargamos con las compras. La mitad eran platos que a mí me gustaban. La otra mitad eran los favoritos de Marcia. Mientras se movía de un lado a otro en la cocina, mamá seguía llamando a Marcia. Hoy le habían dado el alta, y además era mi cumpleaños. Quería que los tres nos sentáramos juntos, como una familia de verdad. Pero las llamadas nunca entraban. En el intento número 99, alguien finalmente respondió. Era Edward. «Oh, hola. ¿Eres tú, Everard? ¿Buscas a Marcia?» Está acurrucada en mi hombro, profundamente dormida. Se veía tan cansada que no tuve el corazón para despertarla. Mi pecho se apretó. Instintivamente miré a mi madre. El teléfono seguía en altavoz, así que ella podía oírlo todo. Pero no parecía estar escuchando. Simplemente seguía sonriendo mientras se movía por la cocina. Apagué rápidamente el altavoz y le dije a Edward, «¿Podrías pedirle a tu asistente que le transmita un mensaje? Cuando se despierte, pídele que venga a casa. Hoy dieron de alta a mi madre del hospital y además es mi cumpleaños. Espero que podamos sentarnos todos juntos». «Claro, amigo. Definitivamente se lo diré». Puso un extraño énfasis en la palabra. Definitivamente. Casi emocionado. No insistí en preguntar por qué estaban durmiendo cerca el uno del otro. Todo lo que quería era que Marcia volviera a casa y pasara algo de tiempo con mi madre. Solo hablar con ella. Hacerla feliz. Pero cuando la comida estuvo lista, Marcia todavía no había vuelto. Mi madre y yo nos sentamos en la mesa del comedor y esperamos. Pasó una hora. Luego otra. Cuando los platos se enfriaron, mi madre los llevó de nuevo a la cocina y los calentó otra vez al vapor. Esperamos hasta bien entrada la noche.
La figura que tanto esperábamos ver aparecer en la puerta nunca llegó. Su teléfono estaba apagado. Nuestros mensajes quedaron sin respuesta. «Mamá, comamos. Ya no tenemos que esperar». Esta vez ella no discutió. «Está bien, comamos». Aún llevaba esa suave sonrisa mientras me servía comida en el plato sin parar. No sabía por qué, pero una pesada sensación de presentimiento se instaló en mi pecho. Mi párpado izquierdo no dejaba de temblar. Lo noté por primera vez mientras guardaba los platos de Marcia en recipientes de vidrio. Arroz con el sofrito que ella tanto amaba, el pollo guisado que mi madre había pasado 2 horas preparando, el postre de coco que hizo porque recordaba que era mi favorito desde niño. Todo guardado con un cuidado casi doloroso, como si conservar la comida fuera también conservar la posibilidad de que Marcia todavía apareciera. Eran las 11:47 de la noche. Mi madre, Helena Stevens, 62 años, cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, manos pequeñas y llenas de historia, se movía por la cocina con esa lentitud que yo había aprendido a leer. No era cansancio, era dolor. Lo disimulaba bien, demasiado bien, pero yo la conocía desde antes de conocerme a mí mismo. «Siéntate, mamá. Todavía falta limpiar la estufa. Yo la limpio. Siéntate». Me miró un momento con esos ojos oscuros que lo ven todo, y obedeció sin discutir. Eso ya me dijo más de lo que cualquier médico hubiera podido decirme. Cuando Helena Stevens obedecía sin pelear, era porque el cuerpo ya no le daba otra opción. Me senté frente a ella cuando terminé. La cocina olía a comida buena y a silencio incómodo. Esa combinación extraña que solo existe en los hogares donde algo importante no se ha dicho todavía. «Everard», dijo ella finalmente, con esa voz suave que usaba cuando iba a decir algo que sabía que dolería. Escuché la llamada. Me quedé quieto. «¿Cuál llamada?» «La del teléfono en altavoz». Puso su mano sobre la mía encima de la mesa. Ella estaba durmiendo en el hombro de él. El silencio entre nosotros se volvió concreto, algo con peso y textura. Tengo 34 años. Cabello negro, corte limpio, sin barba, porque Marcia siempre dijo que le molestaba el roce. Durante 4 años me afeité cada 2 días por ella. Esta noche, por primera vez, pensé que podría dejar de hacerlo. «Mamá, no es lo que parece. No te estoy pidiendo que me expliques nada». Apretó mi mano. «Solo quiero que me respondas una cosa. Una sola». Levanté los ojos hacia ella. «¿Todavía la amas?» La pregunta me golpeó de una manera para la que no estaba preparado. No porque fuera difícil, sino porque la respuesta que encontré dentro de mí no fue lo que esperaba encontrar. Busqué el dolor familiar, la rabia caliente, el amor herido. Y lo que hallé fue algo parecido al silencio. Un cuarto vacío donde antes había ruido. No respondí. Ella tampoco insistió. Se limitó a apretar mi mano una vez más, y luego se puso de pie despacio, besándome en la frente como cuando era niño. «Duerme, cariño. Mañana todo pesa menos». Apagó la luz de la cocina y desapareció por el pasillo. Yo me quedé sentado en la oscuridad durante un tiempo que no supe medir. Fueron las 3 de la mañana cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Era un número que reconocí de inmediato. El hospital. «Señor Stevens, necesita venir. Su madre tuvo un episodio durante la noche. Está estable, pero los médicos necesitan hablar con usted en persona». Me vestí en menos de 2 minutos. En la sala de urgencias, el médico, un hombre de unos 50 años, calvicie incipiente y mirada directa, me esperaba con una carpeta en la mano y una expresión que no me gustó desde el primer segundo. «Señor Stevens, su madre nos pidió que no le dijéramos esto. Pero dado el episodio de esta noche, ya no podemos seguir respetando esa petición». Sentí que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies. «La enfermedad de su madre está en una etapa más avanzada de lo que usted cree. Lo que le informamos hasta ahora era la versión que ella autorizó. La versión real es considerablemente más seria. Necesita un tratamiento que no está cubierto en su totalidad por el seguro actual». Me apoyé contra la pared. El bono que Marcia había destruido esa tarde no era solo un número en un contrato. Era el tiempo que le quedaba a mi madre. Salí del hospital cuando el cielo todavía no había decidido si quería amanecer o seguir siendo noche. Eran las 5:18 de la mañana. La calle estaba casi vacía. Apenas algún camión de reparto y las luces amarillas de los semáforos parpadeando en ciclos que no le importaban a nadie.
Me senté en una banca frente al estacionamiento del hospital, con el abrigo mal puesto y los ojos secos de tanto no haber llorado. Había algo extraño en ese momento. Una calma que no era paz, sino agotamiento tan profundo que ya no quedaba espacio para el pánico. Mi madre estaba en una etapa avanzada de su enfermedad. El tratamiento real costaba casi 3 veces lo que yo había calculado. El bono que Marcia destruyó no era suficiente para cubrirlo todo, pero era el punto de partida. Sin él, no había punto de partida. Solo una cuenta bancaria que se vaciaba cada mes y una deuda médica que crecía en silencio como agua filtrándose por una pared. Tenía 34 años, un trabajo del que acababa de ser degradado, un matrimonio que se estaba firmando para terminar y una madre que había preferido mentirme antes de verme sufrir. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Era un número que no tenía guardado, pero cuyo prefijo reconocí. Una línea corporativa. Lo contesté más por instinto que por ganas. ¿Señor Stevens? Sí. Le habla Nathaniel Voss. Me enderecé en la banca sin darme cuenta. Nathaniel Voss. 58 años. Cabello plateado peinado hacia atrás. Mandíbula fuerte. El tipo de hombre que entra a una sala y hace que todos los demás parezcan extras de su propia película. Lo había visto pocas veces, pero cada vez que lo vi entender algo, lo entendió antes que cualquier otro en el cuarto. Él era el socio que había firmado el contrato conmigo. El mismo contrato que Marcia había convertido en confeti. Señor Voss, es muy temprano para. Lo sé. Por eso sé que usted está despierto. Los hombres como usted no duermen cuando tienen problemas. Los procesan. No respondí. Quiero que sepa algo. Continuó, con una voz pausa que no pedía permiso para ocupar el espacio. Estuve en esa sala ayer. Vi todo lo que pasó. Vi cómo consiguió ese contrato y vi cómo se lo destruyeron en la cara. Y lo que más me llamó la atención no fue lo que hicieron, sino lo que usted no hizo. ¿Qué no hice? No se derrumbó. No gritó. No amenazó. Solo dijo la verdad en voz alta y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Hizo una pausa breve. Eso es más difícil de encontrar que cualquier habilidad técnica, señor Stevens. Sentí algo moverse dentro de mí. No esperanza todavía. Algo anterior a la esperanza. La posibilidad de que existiera. El contrato fue destruido físicamente, dijo. Pero el acuerdo verbal que construimos juntos tiene valor legal. Mi equipo jurídico ya lo está revisando. Eso no es su problema. Su problema, si me permite decirlo, es otro. ¿Cuál? Que usted está trabajando en el lugar equivocado. Su voz no tenía crueldad, solo la precisión de alguien que dice lo que ve. Tengo una posición abierta en mi empresa, Dirección de Desarrollo de Negocios. El salario es 3 veces lo que gana ahora, y no tendrá que pedirle permiso a nadie para hacer su trabajo bien. Me quedé en silencio un momento. 3 veces mi salario actual significaba el tratamiento de mi madre. Significaba tiempo. Significaba aire. Pero también significaba abandonar el seguro médico corporativo que cubría una parte, pequeña pero real, de sus gastos actuales. Cambiar de trabajo implicaba un período sin cobertura. Y en la situación de mi madre cada semana contaba. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Tiene 48 horas, respondió Voss, sin presión en la voz, solo claridad. No porque sea mi límite, sino porque creo que usted no necesita más que eso para tomar una buena decisión. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en la mano. El cielo había decidido finalmente. Amanecía. Una luz gris y fría que no era bonita pero era honesta. 48 horas. Y fue exactamente en ese momento, mientras guardaba el teléfono en el bolsillo y me levantaba de esa banca, cuando recibí un mensaje de Carl. Oye, Marcia está en la oficina. Llegó hace 20 minutos preguntando por ti. Trae papeles. Muchos papeles. Cerré los ojos un segundo. Las 48 horas iban a ser largas. No fui directamente a la oficina. Primero pasé por casa, me duché con el agua más fría que pude tolerar, me afeité, me puse una camisa limpia y me preparé un café que tomé de pie frente a la ventana mirando la calle sin ver nada. Necesitaba llegar a ese lugar con la cabeza ordenada, con la cara tranquila, porque si algo había aprendido en 4 años de matrimonio con Marcia Harding, era que ella leía el rostro de las personas como otros leen titulares de periódico, rápido y superficialmente, quedándose solo con lo que confirmaba lo que ya creía.
No quería darle nada que leer. Carl me esperaba en la entrada del edificio. 38 años, complexión ancha, cabello castaño siempre ligeramente despeinado, barba de 3 días que nunca crecía ni desaparecía del todo, como si su cara hubiera encontrado un equilibrio propio. Era el tipo de hombre que no prometía cosas que no podía cumplir, y eso lo hacía más valioso que la mayoría. «Está en la sala de juntas pequeña», me dijo en voz baja mientras caminábamos hacia el ascensor. «Vino con un abogado, uno de esos que usan trajes que cuestan más que mi auto. ¿Cómo está?» Carl me miró de lado. «Impecable. ¿Ya sabes cómo es ella?» «Sí, lo sabía». Marcia Harding tenía 32 años, cabello castaño oscuro siempre perfectamente lacio, ojos claros que podían parecer cálidos o helados dependiendo de lo que necesitara en ese momento, y una postura que su madre le había corregido desde los 7 años hasta que se volvió natural. Era hermosa de esa manera que no pide permiso. Y esa mañana, cuando abrí la puerta de la sala de juntas y la vi sentada frente a la mesa con una carpeta delante y el abogado a su derecha, estaba exactamente como Carl había dicho. Impecable. Pero sus ojos estaban rojos. No lo suficiente para que cualquiera lo notara. Solo lo suficiente para que yo, que había dormido a su lado durante 4 años, lo viera de inmediato. «Everard», dijo, con una voz controlada que no dejaba entrar nada. «Marcia». El abogado, un hombre de unos 45 años, cabello rubio cenizo y expresión profesionalmente neutral, abrió la carpeta y deslizó unos documentos hacia mí sobre la mesa. «Son los términos del divorcio», dijo. «La señora Harding considera que dado el acuerdo de separación financiera preexistente, el proceso puede resolverse de manera ágil y sin complicaciones mayores». Los miré sin tocarlos. Luego miré a Marcia. Ella sostuvo mi mirada exactamente 2 segundos antes de desviar los ojos hacia la ventana. Esos 2 segundos me dijeron más que cualquier documento. «Me los llevo para revisarlos con mi abogado», dije. «Por supuesto», respondió el abogado. Recogí los papeles, los doblé con calma y los guardé bajo el brazo. Estaba a punto de girarme para salir cuando la puerta se abrió desde afuera. Era Rosa, una de las enfermeras administrativas del área, una mujer joven de unos 26 años con el cabello recogido y cara de quien acaba de recordar algo urgente. «Perdón por interrumpir. Señor Stevens, hay una enfermera del Hospital Central que pregunta por usted en recepción. Dice que es sobre su madre». Sentí que algo se tensaba en mi pecho, pero mantuve la cara quieta. «Ahora bajo». Rosa asintió y cerró la puerta. Cuando me volteé, Marcia ya no estaba mirando la ventana. Me estaba mirando a mí, y en su cara había algo que no esperaba encontrar. No era culpa exactamente. Era algo más incómodo que la culpa. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que una decisión que tomó tuvo consecuencias reales en una persona real. Duró apenas un instante. Luego volvió a ser la Marcia de siempre, recta, cerrada, inalcanzable. Bajé a recepción. La enfermera era joven, pelo negro corto, uniforme azul, y traía un sobre pequeño en la mano. «Su madre nos pidió que le entregáramos esto personalmente si usted venía por aquí antes de pasar al hospital. Dijo que era importante». Tomé el sobre. Mi nombre escrito con la letra temblorosa pero reconocible de mi madre. Lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, justo sobre el pecho. Y en ese momento Carl apareció a mi lado con cara de quien necesita decir algo que no sabe cómo empezar. «Oye», dijo en voz baja, «hay algo que tienes que saber sobre Edward». Carl no era hombre de rodeos. Lo conocía desde hacía 6 años, desde antes de Marcia, desde antes del matrimonio y los contratos y las finanzas separadas y todo lo demás. Sabía cómo hablaba cuando tenía algo importante que decir. No bajaba la voz por dramatismo. La bajaba porque le importaba que solo yo lo escuchara. Salimos del edificio y caminamos media cuadra hasta una cafetería pequeña que abría temprano y donde el café era malo pero las mesas del fondo eran privadas. Nos sentamos. Él pidió 2 tazas sin preguntar si yo quería. Las 2 llegaron humeantes y oscuras. «Hace 3 días», empezó Carl con los codos sobre la mesa y la voz plana, «encontré algo por accidente. Estaba buscando un archivo en el servidor compartido del área y abrí una carpeta que no debería haber estado ahí. Tenía el nombre de un proyecto cerrado hace meses. Y adentro había capturas de conversaciones. Entre Marcia y Edward». Me miró fijo. «Muchas conversaciones. De los últimos 4 meses.
Tomé la taza, pero no bebí. ¿Qué tipo de conversaciones? Carl sacó el teléfono, buscó algo y lo puso sobre la mesa deslizándolo hacia mí. La pantalla mostraba una serie de capturas de mensajes. Las leí despacio, aunque una parte de mí quería dejar de leer desde el segundo mensaje. No eran conversaciones románticas. Eso lo entendí rápido y con alivio. Eran algo diferente, algo que en cierta forma era peor, porque el romanticismo al menos tiene la honestidad de llamarse por su nombre. Eran instrucciones. Marcia le decía a Edward cuándo interrumpirme, qué pedirme, cómo hacerlo parecer urgente o inocente. El café del día del contrato no había sido una coincidencia ni una bajada de azúcar mal cronometrada. Había un mensaje enviado 40 minutos antes de que Edward me llamara, donde Marcia escribía con precisión quirúrgica: «Hoy tiene la reunión con vos. Necesito que lo distraigas antes de que salga. Algo simple, que parezca accidental. Algo simple, que parezca accidental». Leí esa línea 3 veces. Luego dejé el teléfono sobre la mesa y tomé el café de un sorbo largo, aunque estaba demasiado caliente. Edward Delgado tenía 27 años. Cabello castaño claro, cara angulosa, esos ojos grandes que lo hacían parecer perpetuamente sorprendido o herido, dependiendo de lo que necesitara parecer en cada momento. Siempre lo había visto como alguien débil, un hombre que se apoyaba en la lástima como otros se apoyan en el talento. Pero lo que tenía frente a mí no era debilidad. Era una debilidad usada como herramienta. Y eso era otra cosa completamente. ¿Hay más?, pregunté. Suficiente, dijo Carl. Hay mensajes donde ella le pide que le cuente cómo estás. ¿Qué dices? ¿Con quién hablas? Hay uno donde le pregunta si notaste que ella llegó tarde una noche. Otro donde le pide que confirme si fuiste al hospital a ver a tu madre un martes específico. Me recosté en la silla. Todo el tiempo que yo pensé que Marcia simplemente no prestaba atención, en realidad prestaba demasiada. Solo que a través de otro par de ojos. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Carl envolvió las manos alrededor de su taza. Porque ayer, mientras tú estabas en el hospital con tu madre, me enteré de algo más. Hizo una pausa corta. Edward visitó a tu madre en el hospital. Varias veces. Durante semanas. Traía flores. Se quedaba largo rato. Las enfermeras lo conocían por nombre. El cuarto pareció encogerse 1 centímetro. ¿Enviado por Marcia? Eso parece. Hay un mensaje donde ella le dice que vaya, que le cuente cómo está la señora Elena, que no mencione que ella lo envía. Cerré los ojos un momento. Mi madre, que me había mirado a los ojos esa noche en la cocina y no me había dicho nada de esto. Que había cargado con esa información sola, en una cama de hospital, protegiéndome como si yo todavía tuviera 10 años y ella pudiera elegir qué dolores me llegaban. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Carl. Abrí los ojos. Pensé en los papeles del divorcio que llevaba bajo el brazo. Pensé en vos y sus 48 horas. Pensé en el sobre que mi madre me había mandado y que todavía no había abierto. Por ahora, dije, voy a ver a mi madre. Carl asintió. No preguntó más. Eso era lo que lo hacía diferente a casi todos los demás. El hospital tenía ese olor particular que no se parece a ningún otro lugar del mundo. Una mezcla de desinfectante, aire filtrado y algo más difícil de nombrar, algo parecido a la urgencia contenida, a decisiones tomadas en pasillos bajo luces fluorescentes. Conocía ese olor de memoria desde hacía meses. Ya no me perturbaba, solo me recordaba dónde estaba y por qué. Encontré a mi madre despierta, incorporada contra las almohadas, con el cabello blanco recogido en una trenza floja que alguien del personal debía haberle hecho porque sus manos últimamente no obedecían bien por las mañanas. Tenía un libro abierto sobre las piernas, pero no lo estaba leyendo. Me miraba desde que apareció mi silueta en el marco de la puerta. «Llegaste», dijo, como si hubiera estado esperando sin contar los minutos. «Siempre llego, mamá». Me senté en la silla junto a su cama. La misma silla. La misma posición. Como si hubiera una marca invisible en el suelo que me indicara exactamente dónde ponerme cada vez. Saqué el sobre del bolsillo interior del saco y lo puse sobre la cama entre los dos sin decir nada. Ella lo miró. Luego me miró a mí. ¿Ya lo leíste? No. Quería abrirlo contigo. Algo cruzó su cara. No supe exactamente qué era, pero la suavizó de una manera que me apretó el pecho. Everard, antes de que abras eso, necesito que sepas algo. Ya sé lo de Edward, mamá.
El silencio que siguió fue distinto a los otros silencios que habíamos compartido. Tenía textura de confesión. Me lo contó Carl, continué. Las visitas, las flores, los mensajes de Marcia. Todo. Ella bajó los ojos hacia sus manos sobre la cobija. No quería que te hicieras una idea equivocada de él, dijo finalmente. El muchacho venía, sí. Y sí, lo enviaba a ella. Pero cuando llegaba aquí, Everard, no hablaba de ti como un espía. Hablaba como alguien que cargaba algo pesado y no sabía dónde ponerlo. Eso no cambia lo que hizo. No, admitió. Pero cambia lo que era. No respondí. Tomé el sobre y lo abrí despacio. Adentro había 2 hojas escritas a mano con esa letra suya que el temblor había vuelto más pequeña pero no menos reconocible. Las leí en silencio mientras ella me observaba sin interrumpir. No voy a transcribir aquí todo lo que decía esa carta. Hay cosas que pertenecen solo al espacio entre una madre y su hijo. Pero había una parte que releí 2 veces porque necesitaba asegurarme de haber entendido bien. El abogado de tu empresa me llamó la semana pasada. El padre de Marcia también. No les dije nada. Pero quiero que sepas que las pruebas que tiene Carl tienen valor legal, hijo. No las uses para hacerle daño a nadie. Úsalas para protegerte a ti. Doblé las hojas con cuidado y las guardé en el sobre. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido con prefijo privado. Lo contesté. Señor Stevens. La voz era grave, segura, con esa cadencia particular de los hombres que han dado órdenes durante tanto tiempo que ya no saben hablar de otra manera. Soy Rodrigo Harding, el padre de Marcia. 65 años, cabello completamente blanco, siempre trajes oscuros. La mirada de alguien convencido de que el dinero es el idioma universal y que quien no lo habla con fluidez simplemente no tiene nada importante que decir. Señor Harding, seré directo. Sé que existen ciertos materiales que podrían complicar el proceso de divorcio y afectar la reputación de mi hija. Estoy dispuesto a hacer una transferencia significativa a cambio de que esos materiales desaparezcan y el proceso se maneje con discreción. Lo escuché hasta el final sin interrumpir. Luego miré a mi madre, que no podía escuchar la conversación pero que me observaba la cara con esa capacidad suya de leer lo que no se dice. Señor Harding, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No me interesa su dinero. Nunca me interesó, ni cuando me casé con su hija ni ahora. Si hubiera querido usar esas pruebas para hacerle daño a Marcia, ya lo habría hecho. Lo que haga con ellas es decisión mía, no suya. Y esa decisión no está en venta. Un silencio breve. Es un error, dijo. Puede ser, respondí. Buenos días. Colgué. Mi madre me seguía mirando. ¿Quién era? Nadie importante. Ella entornó los ojos con esa expresión que significaba que no me creía pero que elegiría no insistir por ahora. Esa misma tarde llamé a Nathaniel Voss. Acepto la oferta, le dije. Pero necesito que el seguro médico sea efectivo desde el primer día. Es innegociable. Hubo una pausa breve al otro lado. Consideré lo hecho, respondió Voss. Colgué y me quedé mirando el techo de la habitación de mi madre mientras ella dormía su siesta de la tarde con el libro todavía abierto sobre las piernas. Por primera vez en muchos meses, respiré sin que el aire pesara. La empresa de Nathaniel Voss ocupaba los 3 últimos pisos de un edificio de vidrio en el centro financiero de la ciudad. No era ostentosa, era precisa. Cada detalle transmitía lo mismo que Voss transmitía en persona. Que aquí las cosas se hacían bien o no se hacían. Llegué el primer lunes con 15 minutos de anticipación. Traje oscuro, corbata azul marino, cabello peinado hacia atrás. 34 años y la extraña sensación de que empezar de nuevo a esta edad no era un fracaso sino algo que todavía no tenía nombre. Voss me presentó al equipo y desapareció hacia una reunión. Fue en esa primera ronda de presentaciones cuando la vi. Diana Rocha, 31 años. Cabello negro con ondulado natural recogido de manera práctica, ojos café oscuro directos y sin rodeos, complexión mediana, postura tranquila. Era la directora financiera. Me extendió la mano con la misma energía con que probablemente firmaba presupuestos. Diana Rocha, bienvenido. Everard Stevens, gracias. Ya sé quién eres. Voss habló bien de ti, eso no es común. Procura que valga la pena. Y se fue. Sin sonrisa de cortesía, sin rodeos innecesarios, sin hacerme sentir ni bienvenido ni incómodo, solo ubicado.
Me quedé mirando el espacio donde había estado parada un segundo más de lo necesario. Las primeras 2 semanas fueron densas en el buen sentido. Trabajo real, decisiones reales, un equipo que esperaba resultados y no actuaciones. Nadie me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad que había aprendido a detectar en los ojos de mis excompañeros. Aquí era simplemente Stevens, el nuevo director de desarrollo. Pero Diana Rocha notaba cosas. No lo hacía de manera obvia. No preguntaba ni comentaba. Pero un martes de la segunda semana encontré una taza de café sobre mi escritorio antes de levantarme. Sin azúcar. Sin nota. Al día siguiente le pregunté en el pasillo, ¿fuiste tú lo del café? Ella apenas levantó los ojos del documento que llevaba. Mencionaste el lunes que lo tomas sin azúcar. La máquina siempre lo sirve dulce por defecto. Siguió caminando. No es nada. No era nada. Pero era exactamente el tipo de nada que dice más que la mayoría de las cosas que se dicen en voz alta. El viernes coincidimos solos en la sala de reuniones pequeña. Ella revisaba proyecciones, yo repasaba un contrato. 20 minutos sin cruzar palabra, y sin embargo el silencio no era incómodo. Entonces ella dijo sin levantar los ojos, «Vos me contó lo que pasó en tu empresa anterior, no los detalles, solo el contorno. No te lo digo para que te expliques. Te lo digo porque llegaste aquí con tu reputación intacta». Levanté los ojos hacia ella. Por primera vez desde que la conocía, no estaba mirando un documento. Me estaba mirando a mí. Un hombre que protege a su madre y mantiene la dignidad cuando todo se derrumba, dijo con esa voz suya que no adornaba nada. Es difícil de encontrar. Solo quería que lo supieras. Volvió a sus proyecciones. Yo volví a mi contrato. Pero algo había cambiado en el aire de esa sala. Algo sutil y sin nombre todavía, como el momento exacto antes de que empiece a llover cuando el viento cambia de dirección y el cielo todavía no ha decidido nada. El día de la firma llegó un jueves gris y sin viento. El despacho del notario era un lugar sin personalidad, paredes beige, cuadros genéricos, una planta artificial en el rincón que nadie había retirado porque nadie había notado que era falsa. El tipo de lugar diseñado para que las personas hagan cosas difíciles, sin que el entorno añada ninguna emoción adicional. Llegué primero. Me senté en la silla de la izquierda y dejé el maletín sobre la mesa. Mi abogado, un hombre delgado de 40 años, llamado Marcos Peña, cabello oscuro con primeras canas en las sienes y una calma profesional que yo agradecía, revisaba los documentos en silencio a mi lado. Marcia llegó 5 minutos después. Cabello castaño oscuro, perfectamente lacio, abrigo gris, tacones que sonaban con precisión sobre el piso de mármol. Impecable, como siempre. Pero cuando se sentó frente a mí y nuestros ojos se encontraron por primera vez desde la sala de juntas, vi lo mismo que había visto entonces. Esos ojos ligeramente rojos. El proceso fue breve. Los abogados hablaron más que nosotros. Páginas que se firmaban, se pasaban, se sellaban. Una vida construida en 4 años reduciéndose a rúbricas y fechas. Cuando terminó, el notario recogió los documentos y salió discretamente. Los abogados conversaban entre ellos junto a la ventana. Marcia y yo nos quedamos sentados un momento en silencio, como si ninguno de los dos supiera exactamente quién debía levantarse primero. Fue ella quien habló. Everard. Levanté los ojos. Abrió la boca. La cerró. Miró la mesa. Volvió a mirarme. 3 intentos en silencio antes de que las palabras encontraran el camino. Sé que no tiene ningún valor decirte esto ahora. Su voz era baja, sin el filo habitual. Pero quiero que sepas que sé que me equivoqué. No en una sola cosa, en muchas, y durante mucho tiempo. No respondí todavía. No te estoy pidiendo nada, continuó. No espero que me digas que está bien porque no está bien. Solo necesitaba que lo supieras. Me puse de pie despacio. Tomé el maletín. Lo sé, Marcia. Ella levantó los ojos hacia mí con una expresión que no le había visto antes. No era la Marcia indignada de la oficina, ni la Marcia fría del despacho con su abogado. Era algo más parecido a una persona real debajo de todo eso. Caminé hacia la puerta y la abrí. Luego me detuve un segundo sin girarme del todo. «Cuídate», dije. Y salí. En el estacionamiento el aire era frío y limpio. Marcos apareció a mi lado un momento después, guardó unos papeles en su maletín y me dio una palmada breve en el hombro sin decir nada. Eso fue suficiente. Mientras caminaba hacia el auto, el teléfono vibró. Era un mensaje de Carl.
¿Cómo estás? Le respondí con 2 palabras mientras abría la puerta del auto. Libre. Voy al hospital. Guardé el teléfono, encendí el motor y salí del estacionamiento sin mirar por el espejo retrovisor. Había una diferencia entre soltar algo y perderlo. Tardé mucho tiempo en entenderla. Pero mientras conducía hacia el hospital con las manos tranquilas sobre el volante y el pecho sin el peso familiar de los últimos meses, creo que finalmente la entendí. Había soltado. Y eso era completamente distinto a haber perdido. El hospital olía igual que siempre. Pero ese día yo era diferente. Entré con el paso de alguien que ha dejado algo pesado en la puerta y camina más liviano por primera vez en mucho tiempo. Saludé a la enfermera de recepción, una mujer mayor de cabello rojizo y lentes redondos que ya me conocía por nombre, y subí al 4º piso sin esperar el ascensor. Cuando abrí la puerta del cuarto, mi madre no estaba acostada. Estaba sentada en el borde de la cama, vestida, con el cabello blanco recogido en su moño habitual y una bolsa pequeña a sus pies. Me detuve en el marco de la puerta. ¿Qué está pasando? Ella levantó los ojos y sonrió con esa calma suya que siempre me había parecido sobrehumana. Me dan de alta, cariño. Hoy me voy a casa. El médico, que apareció detrás de mí como si hubiera estado esperando ese momento, confirmó lo que ella decía con una expresión que mezclaba satisfacción profesional y algo parecido a la sorpresa genuina. La respuesta al nuevo tratamiento ha sido mejor de lo que esperábamos, señor Stevens. No es una cura, necesitamos ser claros en eso. Pero la estabilización es real y significativa. Puede continuar el tratamiento de manera ambulatoria. Miré a mi madre. Ella me miraba con esa sonrisa tranquila de quien sabía esto antes que el médico lo dijera. «Te lo dije», murmuró. «Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo». Firmé los papeles de alta con una mano que no temblaba pero que quería temblar. Luego me senté junto a ella mientras esperábamos los trámites finales, y fue entonces cuando sacó un sobre del bolso. Diferente al anterior, más grueso. «Este no te lo mandé», dijo. «Este te lo doy en persona». Lo abrí despacio. Adentro había varias hojas. Pero lo que me detuvo desde la primera línea no fue lo que mi madre escribió sobre mí, sino lo que describió sobre Marcia. Una noche, hacía 3 meses, Marcia había aparecido en el hospital sola, sin avisar, sin Everard. Se había sentado exactamente en la silla donde yo me sentaba siempre y había llorado durante casi 1 hora mientras mi madre le sostenía la mano sin decir mucho. Le había dicho que amaba a su hijo, pero que no sabía cómo dejar de hacerle daño. Que había crecido en una familia donde el amor y el control eran la misma cosa y que no conocía otra manera. Que tenía miedo de que él fuera demasiado bueno para ella y que ese miedo lo había convertido en algo feo. Mi madre no la había defendido en la carta, pero la había humanizado, y eso era más difícil de procesar que cualquier acusación. Doblé las hojas con cuidado y las guardé en el bolsillo interior del saco, sobre el pecho, igual que la carta anterior. Mi madre me observaba. «No te la cuento para que la perdones», dijo. «Te la cuento para que entiendas. Son cosas distintas». «Lo sé, mamá». «¿Estás bien?» Levanté los ojos hacia ella. Pensé en el estacionamiento del notario esa mañana, en el aire frío, en las manos tranquilas sobre el volante. «Sí», respondí. «Creo que sí». Ella asintió como si hubiera verificado algo importante. Cuando salimos del hospital, el sol de la tarde estaba bajo y horizontal, de ese color dorado que hace que las cosas comunes parezcan distintas por un momento. Mi madre caminaba despacio a mi lado, con la mano apoyada en mi brazo, mirando la calle como quien ve algo que extrañaba. En el auto, antes de arrancar, me miró. «¿Y esa muchacha de tu nuevo trabajo?» Me giré hacia ella. «¿Qué muchacha?» Sonrió sin responder y miró por la ventana. Arranqué el auto sin decir nada más, pero algo en mi cara debió delatarme porque la escuché reírse suavemente mientras salíamos del estacionamiento. Era la primera vez que la escuchaba reírse así en meses. Diana Rocha no era el tipo de persona que llegaba de golpe a la vida de nadie. Llegaba despacio, como el invierno, como las cosas que duran. Llevábamos 6 semanas trabajando juntos cuando por primera vez salimos del edificio al mismo tiempo sin haberlo planeado. Era un miércoles, casi las 8 de la noche, el lobby estaba vacío y los dos esperábamos el ascensor con el cansancio honesto de quien trabajó de verdad. «¿Comes algo antes de llegar a casa?», preguntó ella mirando los botones del ascensor, no a mí. «Generalmente no. Hay un lugar a 2 cuadras.
La comida es decente y no ponen música horrible. No fue una invitación romántica, fue una propuesta logística. Y eso, curiosamente, fue lo que me hizo decir que sí. El restaurante era pequeño, iluminación cálida, mesas de madera sin mantel. Pedimos sin consultar la carta demasiado tiempo, porque los dos éramos el tipo de persona que decide rápido. Comimos hablando de trabajo primero, luego de otras cosas, luego de nada en particular, con la comodidad de quien no necesita llenar cada silencio. En algún momento ella dijo, mirando su vaso, «Yo también estuve casada». No pregunté nada. Esperé. 3 años. Terminó porque confundí la costumbre con el amor durante demasiado tiempo. Levantó los ojos. Aprendí tarde que el respeto no es una parte del amor. Es la base. Sin él no hay nada que sostener. La miré un momento. ¿Cuándo lo entendiste? Cuando me di cuenta de que tenía más miedo de estar sola que de seguir siendo infeliz. Dijo sin dramatismo. Ese miedo es una trampa. Asentí despacio. No le conté todo esa noche. Solo lo suficiente. Y ella hizo lo mismo. 2 personas que habían aprendido a medir lo que entregan porque saben lo que cuesta repartirlo mal. Cuando salimos, el aire de la noche era frío y limpio. Caminamos una cuadra juntos antes de separarnos en direcciones distintas. Antes de girar en la esquina, ella se volvió brevemente. «Mañana la máquina del pasillo sigue siendo dulce por defecto», dijo. Me reí. Algo genuino y sin esfuerzo. Lo tendré en cuenta. Esa noche llegué a casa y encontré a mi madre viendo televisión con una cobija sobre las piernas. Me miró cuando entré con esa cara suya de saber cosas sin que nadie se las diga. No dije nada, pero tampoco pude evitar que algo en mi cara hablara por mí. Capítulo 10. Lo que cada uno cosechó. Carl apareció un viernes sin avisar. Tocó la puerta de mi oficina nueva con los nudillos. Asomó la cabeza con esa cara suya de quien trae noticias que no sabe si son buenas o malas, y se sentó en la silla frente a mi escritorio sin esperar invitación. Cabello castaño despeinado como siempre, barba de 3 días idéntica a la de siempre, y una expresión que mezclaba incomodidad con alivio. Edward renunció, dijo directamente. Lo miré sin responder. La semana pasada, después de que los mensajes circularon internamente. No sé quién los filtró, yo no fui, pero el daño ya estaba hecho. Varios clientes se enteraron de cómo manejó Marcia el tema del contrato con vos, y 2 cuentas importantes se fueron. ¿Y Marcia? Carl cruzó los brazos. Sigue en la empresa, pero no es la misma. Su padre redujo su participación después del escándalo. Ya no tiene el respaldo de siempre. Hizo una pausa. Dicen que está trabajando con un consultor externo para reconstruir las relaciones con los clientes. Sola, sin red. Me recosté en la silla. No sentí satisfacción, tampoco lástima. Sentí algo más parecido a la neutralidad de quien observa las consecuencias naturales de las decisiones de otros sin necesidad de intervenir. ¿Tú cómo estás?, le pregunté. Se encogió de hombros con esa honestidad suya. Pagando facturas, criando hijos, sobreviviendo con dignidad. Sonrió. Lo de siempre. Nos reímos. Antes de irse me dio una palmada en el hombro. Me alegra verte bien, Everard. En serio. Ese mismo día, al salir del trabajo, Diana me esperaba en el lobby con el abrigo puesto y las llaves en la mano. No habíamos planeado nada, pero últimamente no necesitábamos planear demasiado para coincidir. Tu madre tiene el alta definitiva hoy, dijo. Sí. ¿Quieres compañía? La miré un momento. Esa cara suya directa y sin adornos, esos ojos café oscuro que no pedían permiso para ver las cosas como eran. Sí, respondí. Llegamos al hospital juntos. Mi madre estaba lista, bolsa en mano, cabello blanco recogido, sonrisa tranquila de quien ha decidido que lo que viene es mejor que lo que fue. Cuando vio a Diana no dijo nada especial. Solo la miró un momento con esa capacidad suya de leer lo que no se dice, y luego le tomó la mano con naturalidad como si ya la conociera. Diana no se sorprendió. Le sostuvo la mano con la misma calma con que hacía todo. Salimos los 3 juntos al sol de la tarde. Carl estaba afuera, apoyado en su auto, esperando sin que nadie se lo pidiera, con esa lealtad suya silenciosa e incondicional. ¿Alguien tiene hambre?, preguntó. Mi madre levantó la mano como una niña en clase. Nos reímos los 4 al mismo tiempo.
Mientras caminábamos hacia los autos, mi madre apoyada en mi brazo y Diana a mi otro lado, Carl reclamando en voz alta que él elegiría el restaurante esta vez, sentí algo que no supe nombrar de inmediato. No era euforia, no era alivio. Era algo más tranquilo y más sólido que cualquiera de las dos cosas. Era simplemente esto, una tarde de viernes. Personas reales. Una vida que no era perfecta pero era mía, construida con las manos, sin atajos, sin red de seguridad. No estaba esperando que algo sucediera. Estaba viviendo. Y eso, descubrí, era suficiente.